puntos y esta semana vamos a ver 2 puntos. Romanos 16 del 1 al 16. No estamos al medio. Póngase al medio.com. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y madre mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Bueno, cuando nosotros vemos este tema y vemos el título que dice más que una simple lista, más que un listado de hermanos de la iglesia, hay un fondo en esto, porque estamos hablando del mismísimo apóstol Pablo. Acuérdense que el apóstol Pablo está a kilómetros de distancia y él está hablando con una familiaridad de las personas. Qué hermoso eso, qué hermoso eso, es maravilloso. A mí me pasó un día que un amigo con el cual hicimos la canción Soy Feliz, brasilero, tenía su culto en Londres. Y llegó un hermano chileno, un pastor en realidad, un pastor chileno, y se ponen a conversar, y él habla muy bien español, había sido misionero en el sur, es muy divertido el brasilero hablando como sureño. Pucha la cuestión, decía, y le salía súper divertido. Era muy divertido. Y dice que están conversando en eso y de repente sale la palabra Quilpué. Y él le dice, no me diga que conoce a Rodrigo Monsalve. Si hicimos una canción juntos, le dice él. En serio, si yo estaba en su iglesia, él estaba en mi iglesia en el sur, bla, 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 bla. Kilómetros de kilómetros. Yo jamás he pisado, bueno, ni la calle Londres la he recorrido, pero sin embargo, la fe de Rodrigo se conoce en Londres. Y eso mismo ocurrió allá. Un día me llamó por teléfono Evan Kraft, ¿cierto? Esa canción, que toda la creación. Bueno, él vino para acá y cantó, oh, tu amor me envuelve, ¿cierto? Y todas esas canciones hermosas. Y Evan me llama y me dice, Pastor Rodrigo, sí, soy Evan Kraft. Chuta, me están agarrando para la palanca. ¿Quién será? Me dieron su número, me dijeron que usted me podía ayudar. Yo le digo, Evan, ¿dónde estás? Lo que pasa es que ahora estoy en Colombia. Y ya empiezo a ver si es Evan. ¿Y quién te dio mi número? Me dijeron que usted es la persona indicada para ayudarme. Vamos a hacer una travesía desde el Pacífico hasta el Atlántico. En bicicleta vamos a cruzar el Cono Sur y necesito su ayuda. Y se conocía la fe. Bueno, de la misma manera, esto mismo se conocían la fe de los romanos a una distancia increíble. ¿Por qué?
porque sencillamente ellos habían traspasado los linderos, los límites, habían pasado las vallas de la fe. Y eso es muy hermoso. Por eso Pablo, sin haber estado con muchos de ellos, los conocía muy bien, por referencias y por experiencia. Algunos de ellos estuvieron con él preso, etc. Entonces, nosotros sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? ¿Sabe usted eso? Que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos una inspiración maravillosa. Y este pasaje nos enseña que por ser cristianos nosotros tenemos una unión. Por ser cristianos nosotros tenemos una común unión. Por eso hablamos de la comunión, una común unión. ¿Y sabe cuál es la común unión de Lucas y de Norma? Jesús. Jesús. La misma fe, el mismo bautismo. Y vamos a ver hoy día que somos ultra, hiper diferentes, pero nos une Jesús. Amén. Y por causa de la unión con Cristo estamos unidos en un vínculo de amor entrañable. Hace un par de semanas atrás, nuestro Lucas no había venido. Yo no sabía que estaba enfermo y tenía una inquietud tremenda de llamarlo. Y llego acá. Sí. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos da esta bendición maravillosa, porque somos cristianos porque estamos unidos a Cristo y eso nos hace expresar el amor. ¿Se acuerda que yo le enseñé a usted que somos deudores de los hermanos? Deudores de los hermanos. Y la Biblia dice, no debáis a nadie nada. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿En qué libro de la Biblia, Nicolás? No debáis a nadie nada. Al que honra, honra. No debáis a nadie. Romanos 13. Ahí lo estudiamos hace poco. Pero después en 14 dice que somos deudores, que tenemos una deuda. Y no podemos deber. No es nuestra posibilidad de ver. Quizás yo puedo estar súper endeudado, tener DICOM, pero no le puedo deber a mi hermano lo que dice la Escritura. Porque sí, la palabra es fundamental e importante. No sé si me va entendiendo. Hay algo superior a esta vida natural que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos una deuda con nuestro hermano. Por eso que tenemos que entender que la unidad de la iglesia se basa en Cristo. Por eso Nico la semana pasada hizo el énfasis en estar en Cristo. En Cristo. Eso es el todo. Vamos a terminar hoy día diciendo, y le anticipo el final, diciendo, vamos a ser juzgados. ¿De qué? De que si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Hubo un rey, no me acuerdo si era Ezequías, Sedequías, uno de esos, que el tipo hizo lo perfecto delante del Señor. El tipo era extraordinario, llevaba años sirviendo a Dios, derribó los lugares altos, servía a Dios de una manera maravillosa, y un día dijo, yo soy rey y yo quiero más de las cosas de Dios, así que voy a ir a sacrificar. Y fue a sacrificar y los sacerdotes le dijeron, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, porque no te corresponde, no eres levita. Y él fue y lo hizo. Y era bueno. Sin embargo, le vino una lepra de pies a cabeza al rey. ¿Por qué? Porque el tipo quiso hacer en un momento lo que no le correspondía. Entonces, es bien importante saber que al final nos podemos perder. Por eso, estar en Cristo es algo permanente, y el domingo vamos a hablar tremendamente de eso, porque nuestra iglesia no puede estar dando menos que el 100 por 1. Si Dios le da 1, usted da 100 de fruto al Señor. Y si no está dando eso, hay un problema.
Entonces, tenemos que saber que nunca hay siervos que sean personas que no tengan relevancia para Dios. Todos y cada uno de nosotros tiene una tremenda relevancia. Pastores, que yo en la iglesia voy y ocupo el asiento y me siento ahí y eso es lo que yo hago. Amado, no se trata de lo que tú hagas, se trata de quién eres tú. Eso yo te quiero dejar claro. Y tú eres uno igual que yo, que fue lavado por la sangre de Jesús. Que Jesús murió y derramó hasta la última gota de su sangre para que cada uno de nosotros hoy día pudiera ser parte del reino de Dios y de la familia de Dios. Y como respuesta a entender todo eso, nosotros amamos la voluntad de Dios. Encontramos que la voluntad de Dios es buena, agradable, más que eso, perfecta. Pero quédese con la palabra agradable. ¿Le gusta la palabra agradable? ¿Cómo fue hoy día? ¿Cómo fue ayer? Un día con temperatura primaveral. La primavera tiene eso de ser un tiempo agradable. Pasó el frío, las mañanas heladas, ya no hay aquí, por lo menos en Quilpué, 4 o 5 grados, sino ya hoy día habían 11 grados en la mañana. Agradable, ya uno puede ponerse una chaqueta de media estación, salir sin ningún problema. El auto está helado a esa hora, ¿cierto? Todavía no amanece, pero después comienza el día y es agradable la temperatura al mediodía, no es un calor que esté agradable. La voluntad de Dios viene a ser agradable, algo rico, algo que a ti te gusta. Me gusta estar ahí, me gusta estar en ese lugar, ¿cierto? Hay uno aquí que tiene un jacuzzi y duerme dentro del jacuzzi hasta la madrugada. Es su lugar agradable. La voluntad de Dios se tiene que transformar en nosotros como el lugar agradable. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Es sumamente importante entender todos estos puntos, pero ahora vamos a ver los dos últimos puntos. La iglesia es un cuerpo compuesto de miembros pero muy diverso. Muy diverso. Cuando analizamos la lista de estos nombres que aparecen ahí, hasta hay nombres familiares, María, Julia, y hay unos súper raros, ¿cierto? Hay, no sé, Narciso. Usted sabe que hasta hay una filosofía del narcisismo, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué tiene que ver el narcisismo? No, si el hermano se llama Narciso, ¿cierto? Y una hermana que se llama Pérsida. Le faltó la F nomás porque hubiera sido pérfida, ¿cierto? Así. Son personas muy diferentes, algunos muy adinerados, otros esclavos, otros estuvieron presos, otros son libres, vivieron vicisitudes muy fuertes. Y cuando analizamos esta lista de nombres, vemos como algunos provenían, por ejemplo, del trasfondo judío. ¿Se acuerda de Priscila y Aquila? Ellos eran parientes, Pablo dice mis parientes, y se refiere porque son judíos. A lo mejor no eran primos, porque hubiera dicho quizás primos, ¿se fija? Pero como el pueblo judío era tan unido en hermandad, ellos se decían sus parientes, ¿verdad? Como cuando uno está en el extranjero y dice un hermano chileno. Claro, tiene la misma cultura que tengo yo, disfruta de las empanadas, etc. Y es lindo eso, es lindo. Entonces, en el caso de Priscila y Aquila, ellos eran de la raza judía. Algunos tenían muy buena posición económica, como, ¿se acuerda cuando comienza el relato y dice, saludad a Febe? En el caso de Febe, Priscila y Aquila, siempre ellos tuvieron una iglesia. ¿Dónde se desarrollaban estas iglesias? En las casas. Por lo tanto, tenían una casa grandecita. No iban a tener una chocita y acuérdense que no podía salir la bulla hacia afuera. Yo hace años atrás, cuando comencé la iglesia, vivía ahí en Alto Belloto,
una casa súper linda, pero estaba pareada, y la casa del lado, no sé si la muralla no tenía aislación o algo, y llegaba mi vecino y me decía, me estáis metiendo la misa dentro de mi casa, y me echó los carabineros y me demandó y toda la cosa, y me molestaba y me molestaba. Así que me fui a una casa y lo primero que dije, voy a diseñar un lugar para hacer reuniones subterráneo, para meter bulla. Pero después cuando llegué al lugar no había nadie alrededor, así que en vez de hacer un living y un comedor, hice un living comedor enorme. Todos ustedes han estado en mi casa, muy grande, yo mismo lo diseñé, y la pastora hace sus cultos de mujeres, ¿me entiendes? Ahora, para hacer esa casa, el Señor tuvo que bendecirme económicamente. Bueno, para que estos señores fueran personas que pudieran desarrollar la iglesia en su casa, es porque tenían una casa grande. Y si tenían una casa grande en esos tiempos, eran personas adineradas. En el caso de Febe, era una persona que abiertamente era muy adinerada, y es muy importante, después lo vamos a ver. Pero hay otros nombres en esta lista que eran esclavos. Eran esclavos. Qué hermoso cuando nosotros entendemos que así es la iglesia. Y nosotros dentro de la iglesia tenemos que respetarnos como somos y de a dónde venimos. No, es que si los hermanos llegan a la iglesia, nosotros vamos a nivelar hacia arriba, así que los vamos a ayudar y los vamos a ayudar económicamente para que él tenga el mismo nivel que nosotros, porque creemos en la igualdad. ¿Sabe lo que le pasó cuando a Jesús le preguntaron, y le damos esto a los pobres? ¿Quién fue? Don Judas, ¿se acuerda? Y el Señor dije, tranquilo, siempre van a haber pobres en medio de nosotros, siempre. Siempre van a haber. Entonces, hay tantos errores que se cometen. Usted tiene que, yo he escuchado predicadores que yo admiro mucho y que son personas muy lindas, pero dicen, yo ahora tengo a mi hijo que se va a casar y salí a comprarle una casa. Y le compré una casa a mi hijo. Porque dice la Biblia que los padres tienen que proveer para los hijos, no los hijos para los padres. ¿Y qué pasa con el hermano que debe 3 dividendos? Y más encima una casa de 19 que está ahí a punto de perderla, y el pastor está diciendo, le tienes que comprar una casa al hijo, y él dice, y yo no tengo ni para pagar el dividendo. Después del tercero viene una cobranza judicial. ¿Me entiendes? Entonces hay una filosofía de mal entender la Escritura por la democratización de la iglesia, diciendo todos tenemos que ser iguales. No, nosotros tenemos que respetar, hay jerarquías. Hay alguien que tiene más talento, hay otros que no, y nos complementamos. El problema es que cuando seguimos mirándonos el ombligo, EDS pasa mirándose el ombligo y se mira el ombligo y se mira, y no mira la realidad a través de la Escritura, y no ve la bendición que hay en este lugar tan hermosa, esa tremenda diversidad que el Señor ha entregado de dones y talentos. Usted tiene que ponerse al servicio del Señor. Si Dios le ha dado un talento aquí, lo vamos a recibir y lo vamos a empujar para que usted desarrolle su talento. Tiene que ser así. Pero eso no significa de que yo voy a formar aquí un cuerpo de androides donde todos se parezcan al pastor Rodrigo y todos hablen como él y todo, ¿me entiende? A mí me enseñaron así. ¿Y dónde venía el tema? Decían, no, es que cuando confrontaron a Pedro, cuando confrontaron a los discípulos, decían, no, él era un discípulo de ellos porque tiene las mismas características. Pero el contexto no tiene que ver con que él fuera un clon de Jesús. No, el contexto tiene que ver que eran Galileo y estaban en Jerusalén. Y es como que nosotros estamos acá, ¿cierto? Y llegan unos chilotes y nos dicen, sí, como hablan ellos, cantaditos así, distintos, y súper bien. Y uno dice, estos son donde mismo. Pero tiene que ver con un tema cultural, pero no espiritual. Es súper importante esto, porque después vamos a ir introduciendo que hay un montón de estrategias
humanas que se han desarrollado para decir que esto cierre es concreto. Por ejemplo, Amplias, Urbano, Hermes, Julia, ¿cierto? Varios de esos personajes eran esclavos y compartían con Priscila, Aquila, Febes. Mire, de las 26 personas que nombra Pablo, que todos dicen, no, Pablo dice que la mujer calle en la congregación, 9 son mujeres. ¿Usted cree que Pablo escribió en un contexto de que la mujer, usted no puede hablar, hermana, usted no puede hablar, la mujer calle en la congregación? No está en el contexto bíblico, no está. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia es la Biblia. Pastor, pero ahí está escrito. Un texto fuera de contexto es un ¿qué? Pretexto. Un pretexto para argumentar algo equivocado. Aquí hay 9 mujeres que se destacan por el trabajo al Señor. Quiero decirte algo importante. Ninguna iglesia puede salir adelante si no permite que los dones de las mujeres operen en la iglesia. Mi esposa escucha un predicador español joven, muy bueno, y el otro día me sale un reel y el tipo está diciendo, no existen las pastoras. Y yo decía, mi esposa es pastora y lo escucha. Y y argumento así. ¿Por qué? Porque sencillamente se saca de contexto textos de la Biblia para argumentar cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí vemos 9 mujeres de las 26 personas trabajando en el Evangelio en la iglesia primitiva. Y si yo doy vuelta a la tortilla y avanzo 2000 años y me vengo a Quilpué, al otro lado del mundo, aquí si yo tuviera que nombrar de 26 personas, te aseguro que nombraría 20 mujeres trabajando y 6 hombrecitos nomás trabajando en la iglesia. Póngase el poncho el que quiera. Mis hermanos, humanamente, sabiendo de que Dios es soberano, humanamente nosotros tenemos que entender de que en la soberanía de Dios, Dios se mueve en la diversidad. Y eso es maravilloso. Miren, no tendríamos, y esto es precioso, no tendríamos la carta a los romanos. No estaríamos escuchando esto. No tendríamos una carta que es solo para la iglesia si es que esta señora Febes, que tenía Lucas, no hubiera llevado ella en persona la carta. La historia dice que ella fue quien llevó esta carta. Acuérdense que es una carta, no es la Biblia que usted tiene en la mano o en el celular. Era una carta y ella llegó con la carta. Febes, una mujer. Bendito sea el Señor. Démosle un aplauso a las mujeres que sirven al Señor. El punto que yo quiero resaltar aquí es que la composición de la iglesia del primer siglo siempre ha sido muy, muy variada. Y en ese tiempo, que es la iglesia para nosotros el ícono, el indicador, el modelo, como quiera decirle, pero es lo que a nosotros nos genera la referencia principal para ser iglesia, la iglesia del primer siglo, porque está escrito como eran ellos en la Biblia, no en un libro. No salió una nueva iglesia y esta iglesia funciona así, 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 y así nos guiamos. No. Mire, hace unas décadas atrás partió un movimiento llamado el iglecrecimiento. De hecho, hay un ramo en estudio bíblico que se llama iglecrecimiento, donde a uno le enseñan muchas estrategias para que la iglesia crezca. ¿Está malo eso? No está malo. Pero dentro del movimiento de iglecrecimiento había una hipótesis que hoy sigue vigente también, donde se plantea algo muy especial. Dicen que las iglesias tienen más oportunidades de crecer en forma numérica
donde la membresía es homogénea. ¿Sabe lo que significa heterogéneo y homogéneo? ¿Sí? ¿Qué significa, Connie? ¿Ya? Perfecto. Nosotros vemos el día de hoy, por ejemplo, la iglesia de los coreanos, la iglesia de los dominicanos, la iglesia de los extranjeros, la iglesia de las personas de color, la iglesia de los blancos, de los más blancos rubiecitos, de los rubios, ojos azules y ojos verdes. De hecho, en Estados Unidos hay iglesias que son solamente de gente de color. Y si usted entra, se va a sentir extraño. Se va a sentir extraño. Pero eso es totalmente opuesto a lo que nos enseña Pablo en la carta a los Romanos en el Nuevo Testamento. Pablo da una lista muy variada de personas con estatus sociales distintos, socioeconómicos, con nivel educativo, intelectual muy distinto, diferentes nacionalidades, razas. Entonces, cuando nosotros vemos esta homogeneidad que se quiere dar, donde todos tienen que ser iguales, donde usted, si está en esta iglesia, usted es bendecido. Si usted llegó a pie, usted de aquí a 6 meses tiene que tener auto. Si Dios te lo quiere dar, Él lo hace. Pero no es un requisito. Nosotros aquí no estamos para ser bendecidos. Aquí estamos para bendecir al hermano, primeramente a Dios y paralelamente al hermano. Y si la bendición llega, es lo que dice la Biblia, la bendición te va a alcanzar. Te persigue, así como decía, persigues mi corazón, así te persigue hasta que un día se te tira en la espalda y te agarra y te alcanzó la bendición. Porque cuando tú entiendes esto en forma correcta, estás preparado para la prueba. Porque cuando tú te bajas de un auto encañonado y te roban una camioneta que vale 21 millones de pesos y quedas traumado, tenéis 2 opciones. Agarrar un rencor tremendo o darle gracias al Señor y decirle, Señor, desnudo vine a esta tierra. ¿Es difícil? Es difícil. Una vez me asaltaron, fui el primer portonazo que hubo acá. Tenía un Mercedes igual que el que tengo ahora, negro. Y llegaron los tipos, tuve que explicarle hasta cómo se manejaba. Y bendito sea el Señor, a las 2 horas lo devolvieron. Y en la primera plana decía, roban a pastor evangélico un Mercedes-Benz de 50 millones de pesos. Y más chico, decía, él se compromete a orar por los jóvenes que lo asaltaron. ¿Usted cree que alguien leyó la letra chica? Nadie. Me hicieron tira por las redes sociales, por todos lados, del Mega, de todos lados. Pero yo tenía que responder como respondería Jesús. ¿Me entiende, no? Ay, pastor, cuando usted predica la unción, la gloria de Dios y viene el pastor de Santiago y dice, el pastor adora y baja al cielo. Pero usted no sabe lo que uno está viviendo para dar el 100 por 1. Y para que la voluntad de Dios, cuando venga la prueba, sea hecha y no que salga reprobado. Por eso yo tengo que entender que la bendición a mí me alcanzó. Y si un día me suelta, me suelta. Si no es por lo que yo he hecho. Dios no me debe nada. Nada. Su gracia y su misericordia me basta. Él me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte en ti. Y si hoy he sido autorreferente, es porque yo quiero remecerte hoy día con este mensaje. Porque no te estoy hablando de pequeñeces, estoy hablando de cosas fuertes, una y otra y otra y otra y otra y otra.
En 3 meses tenía una seguidilla de robos y cosas que yo quiero y que yo amo, cosas pequeñas, cosas grandes, cosas muy grandes, dinero. ¿Y sabe qué tengo que hacer? Seguir cantando, seguir adorando, seguir bendiciendo y seguir confiando que Dios va a seguir prosperando, aunque no se vea nada. Porque hasta este momento puedo decir, Ebenezer, hasta aquí Jehová ha estado con nosotros, como familia. Bendito sea el Señor. Mire, agrupar personas con intereses comunes, pertenecientes a la misma clase socioeconómica, al mismo nivel educacional. Iglesias ABC1, iglesias Pelolais. No tienen nada de fondo bíblico, nada. Aquí hay algunos que no podrían tener Pelolais, ¿cierto? No podrían pertenecer a esa iglesia. Entonces, es como formar clubes. Una iglesia no es un club, una iglesia es un cuerpo, y en el cuerpo no hay puras manos, hay diferentes miembros, todos distintos. Es una familia. Y esa diversidad en la unidad genera el complemento y forman el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Jesús. Mira, la gloria de Dios en la iglesia es porque el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo pueden unirnos en un solo cuerpo. Eso es la gloria que se manifiesta en la iglesia. Porque aunque seamos tan diferentes, somos un cuerpo. Y un cuerpo, quítele la cabeza, no tiene ni un brillo, pero póngale la cabeza que es Cristo, ahora somos el cuerpo de Cristo. Todos diferentes, miembros diferentes, pero en esa diversidad se mueve el Señor de una manera maravillosa. Es el vínculo del pobre, del rico, del blanco, del de piel amarilla, del de raza negra, del educado, del que tiene posgrado, del obrero, del ignorante, del que tiene cero educación. Amado, eso no importa, en la iglesia eso no tiene relevancia. En la iglesia lo único que tiene relevancia, lo único que va a tener relevancia es que en el día del juicio, si tú estás en Cristo o si no estás en Cristo. Aunque eras el rey de Israel, quisiste, como te dije delante, sacrificar, hiciste algo indebido, solo los levitas lo podían hacer y quedaste el leproso. Pero eres el rey, pero leproso. Nadie se te puede acercar. Tienes una vida horrible. Estar en Cristo es todo, es el todo, es el todo. Por eso yo te hablo siempre. Esto no es para emocionales, eso sí téngalo claro. No es para emocionales. Esto es para personas con convicciones. Esto es para personas con convicciones claras. Si tú estás siendo un emocional, acuérdate lo que profetizó el Señor hace 3 semanas atrás. Dijo el Señor, se acabó la esclavitud a las emociones. Se acabó, se acabó. Yo lo creí, yo lo tomé. Yo no quiero ser esclavo de las emociones, no quiero. No quiero ser esclavo de las emociones. Cantas, ya no soy esclavo del temor. ¿Y de cuántas emociones si eres esclavo? Wow. Si tú estás en Cristo es porque eres mi hermano, eres mi hermana. Y eso no solamente debe verse como algo así poético. Así se compone la iglesia. Tus relaciones personales son fundamentales en la iglesia. ¿Con quién tú te juntas? ¿Con quién te juntas? ¿Con qué personas tú te relacionas? Mire, yo tenía un amigo muy cercano, tenía un mal genio el viejo, un gordo así, atendía el servicio de reparaciones. Yo tenía 20 años y me convertí al Señor, me volví loco por el Señor
y él tenía 65 años y se convirtió al Señor y se volvió loco por el Señor a los 65. El hermano Juan Verdejo. Tuvimos 20 años sirviendo en la misma iglesia y cuando yo empecé mi iglesia, él se vino a servir conmigo. Éramos mi familia, una hermana que nos visitaba y el hermano Juan Verdejo a predicar. Loco por el Señor. Se fue con el Señor, partió, tuve la bendición de poder despedirlo y soltar unos globos blancos ahí. Y él era mi amigo, yo le contaba mis cosas. Y llegaba al servicio de reparaciones donde él trabajaba, que vendían repuestos de Calefón, cocina y todo ese tipo de cosas, ya no existe. Y llegaba la Marce y le decía la moño loco, porque la Marce usaba un moño así como del pájaro loco, siempre. Y ella era muy dinámica, muy energética, entonces le decía así. Y tuvimos una amistad hermosa y cuando yo comencé el ministerio, y el hombre era puro Cristo, puro Cristo, puro Cristo. Y era mi amigo. Teníamos 45 años de diferencia. Pero ¿sabe qué? Esta diversidad pudo hacer que en el minuto que yo partí la iglesia, partí con el Rafa que tenía 8, mi esposa, en ese tiempo estaba debatiéndose entre la vida y la muerte con pancreatitis. A nosotros no nos ha tocado fácil. El hermano Juan Verdejo, la hermana Anita Melo, que después estuvo con nosotros, y esos eran los 5 pelagatos, la iglesia del Señor, y llegaba mucha gente a visitarnos. Pero esa era la base de la iglesia. Pero esa es la riqueza del evangelio. Yo podía llegar en mi buen auto, el hermano Juan vivía en Forestal Alto, arrendaba una pieza, y todo el día con el Señor. Vivía de su poquita jubilación, pero servíamos al Señor de igual a igual y predicábamos aquí en el centro de Quilpué, a viva voz, el evangelio. Entendamos. ¿Con quién te juntas tú en la iglesia? No, yo me junto con la hermana que se parece a mí, que tiene las mismas características, del mismo nivel educacional. No, nosotros, en realidad, yo me junto con los músicos porque yo soy músico. Entonces ese es mi círculo. Amados, no, estamos mal. Estamos mirando el evangelio de una manera equivocada. Es súper importante la variedad en tus relaciones en la iglesia, la variedad. ¿Conoces los nombres de los niños? ¿Los niños te saludan cariñosamente? ¿Te gana el favor de los niños? No. Y después, pastor, veamos. Y me encantan los niños, me encanta disfrutar a los niños. ¿No ha visto las gemelas como ahora se portaron el domingo? Vamos a grabar un video. La Laurita les va a decir qué tienen que hacer, no se pueden poner adelante y ahí, impeque. Hasta la Emily ahí. Conexión con los niños. No se trata de que tú quieras o no quieras a los niños. Jesús lo quiere. El que está dentro de ti, lo vimos el domingo, deja que los niños vengan y no se lo impidan. Porque en la unidad, en medio de esta diversidad, se muestra la real iglesia a los ojos del mundo. La gente ve afuera una iglesia real cuando ve que en nuestra diversidad nosotros somos uno. Si esa es la gracia. Si no, el Señor hace androide y listo. Los ángeles todos le obedecen, todos tienen uno más ala, otros menos, y angelología no vamos a hablar, pero andan ordenaditos. Nosotros no. Nosotros no. Vea un piño de oveja. Si no andan los perros ladrándole por todos lados, no van para donde tienen que ir. Se empiezan a dispersar. Eso, y el Señor dice, ustedes son mis ovejas. Amén. Y hay una enseñanza más que podemos derivar en nuestro pasaje, que es el hecho de que el pueblo de Dios, escúchalo bien, cada persona cuenta. Dígale a su hermano, tú cuentas. Tú cuentas, tú no eres un número en la iglesia. Ahora dígale a su hermano con su nombre, sí, pero no el que vino con usted. A ver, hagamos ejercicio. Marcelo, tú cuentas. Y esto está muy relacionado con lo que acabo de decir porque
Pablo viajaba y estos hermanos también viajaban y se encontraban con Pablo en las diferentes ciudades, en las diferentes iglesias. Y Pablo era un hombre que amaba al pueblo de Dios y él se interesaba por cada persona y los conocía por los nombres. ¿Cómo está Nereo? Cuéntame de Filólogo. ¿Cómo está en su fe? ¿Qué está haciendo María ahora en el Señor? ¿Cómo está sirviendo en la iglesia? Él no solo el nombre, no sacaba una libretita, los tenía en su corazón. ¿Cómo está sirviendo Trifena y Trifosa? La querida hermana Pérsida, ¿cómo está? Amado, si nosotros entendiéramos esto, no necesitamos un ministerio de consolidación en la iglesia. Porque usted estaría contactando a ese hermano, sentiría en su corazón la necesidad del contacto de ese hermano. Aquí hay gente que toma nota de los nuevos que van llegando. Yo no sé si los llaman. Es sumamente importante que si esto se da en usted, usted no necesita un ministerio para esto, porque eso te sale natural. Bendito sea el Señor. Y Pablo era así. Él era un hombre orientado a la gente. ¿Y saben por qué él era orientado a la gente? Porque cada creyente a él le importaba, cada persona. Ahora la pregunta es, ¿por qué le importaba cada persona a Pablo en forma individual? Porque él sabía y tenía una realidad de que cada creyente ha sido comprado a precio de sangre. ¿Usted ama el sacrificio? ¿Ama a Jesús? ¿Usted ama a Jesús? O es muy tarde, no tiene energía. ¿Ama a Jesús? ¿Sabe que Él derramó hasta la última gota de su sangre? El que usted ama. Ofreció su vida en sacrificio. La ofreció, la entregó. Y ese sacrificio no es en vano. Y si usted ama a Jesús, usted tiene que amar a aquellos por los cuales Él murió. Hermano, si tuviésemos más presente esta realidad de que Cristo murió y derramó su sangre por mi hermano, nosotros trataríamos a las personas de una manera sumamente distinta. No perdamos de vista eso, seamos conscientes de que mi hermano, no es que yo soy perdonado, es que yo soy redimido. Sí, pero tu hermano también. Si estuviésemos más conscientes que ese alguien ha sido comprado por el precio de sangre, ha sido redimido por Jesús, ha sido escogido por el Padre desde antes de la fundación del mundo, igual que tú. Es tan hermoso cuando nosotros cantamos canciones, es tan bíblico, en forma corporativa, corporal. Es lindo cuando nos ministramos, ¿cierto? Corazón, no te afanes, tu esperanza. Así, mirándonos el ombligo. Es lindo, se siente rico, la canción es hermosa. Está siendo sanado. Bien, si yo no, la canción es maravillosa. Entienda que hay un propósito mayor. Porque todos juntos necesitamos recibir esa bendición de Dios. Todos nosotros tenemos que recordar como cuerpo lo que Jesús ha hecho por nosotros y estar consciente. Si la iglesia toda estaría consciente de esto, pucha, que seríamos diferentes. Diferente. Estarían haciéndose actividades de las iglesias y todos estaríamos juntos participando, apoyándonos, pero no es así. Invitamos a medio mundo a la ramada y no va nadie. ¿Y a qué hora tengo que salir yo? Y a esa hora llego. No es así. Vamos a estar todo el día predicando. Igual hace la gente lo mismo. ¿Por qué? Porque no se ha entendido algo tan fácil, tan sencillo, que lo mismo que disfrutas tú del evangelio, tu hermano también lo disfruta y somos uno solo. Porque todos en el pueblo de Dios importan, todos fueron comprados por el mismo precio. Pablo
conocía por nombre a un montón de hermanos de cada iglesia. Pablo tenía una relación afectuosa y personal con muchos de ellos. Pablo era bacán, Pablo era top, pero él no tenía ínfulas de grandeza. Mire, el más grande teólogo después de Jesús, el más grande predicador, el más grande pastor, el más grande misionero que ha tenido el reino de Dios es el apóstol Pablo. ¿Se imagina lo que podía sentir alguien estando con Pablo? Hay hermanos de la iglesia que me dicen, pastor, lo voy a aprovechar un ratito, y me empiezan a hacer preguntas y a veces me voy a rebuscar. Y yo digo, eso está bien, eso es. Eso es. Yo hice eso con el pastor que me formó 20 años. Y estar con él para mí era un orgullo. Orgulloso, sí. Y esperaba que me hablara y me hablara y me hablara y aprendía. Pablo definitivamente era un hombre brillante, pero él en esta lista muestra que él estaba con las personas, que él era accesible, que era un gerente pero de puertas abiertas. Pablo era afectuoso. Saluden a mi querido hermano Epeneto, Amplías, hermano en el Señor. Bueno, bendito sea el Señor. Salúdate a Rufo, escogido en el Señor, y también a su madre y madre mía. ¿Saben que Pablo veía a esta señora, a la mamá de Rufo, como su mamá? Pero es porque esa señora lo veía como su hijo. Y el gran apóstol Pablo, cuando iba a la casa de la mamá de Rufo, entraba como Pedro por su casa. La gente veía a Pablo como un hombre accesible. ¿Por qué? Porque a Pablo le interesaban las personas. Ese es el tema. Ese es el tema. A él le interesaban las personas. No hay nada más peligroso que un hombre de Dios que comienza a generar distancia. Hombre de Dios que no me toque nadie porque pueden contaminar mi unción. Guardan una distancia, tienen escuderos, otros guardaespaldas. Se nota cuando tú estás hablando con alguien y esa persona te está mirando a los ojos y su cabeza está en Plutón, en cualquier cosa. A mí me pasa como hombre de Dios, en el desarrollo que Dios me ha dado, que a veces estoy conversando con alguien y esa persona lo único que tiene en su cabeza es estar pensando en qué puede aportar él, qué me puede decir, pero no está recibiendo lo que yo le estoy diciendo. Pablo prestaba atención a las personas porque las personas le interesan, y lo vemos nosotros que él conocía los nombres, cómo se comportaban, cómo amaban al Señor, cómo lo servían, ¿cierto? Él siempre fue un hombre accesible. La gente nunca lo vio como un súper cristiano al que no se le puede acercar. Por eso yo hoy día te exhorto y te digo, esfuérzate en conocer a tus hermanos. Esfuérzate a conocer a tus hermanos. Interésate por cada uno de ellos como miembros de la misma familia en Cristo. Interésate. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo debería impactar el hecho de que para Cristo ninguno de los suyos pasa desapercibido? Eso, si nos impactara a todos, nadie de aquí pasaría desapercibido. Nadie. Hay un medio familiar de Pablo, un hermano delgadito, que a veces está un tiempo full en la iglesia y de repente se pierde un poco. No sé cómo se llama, o sea, me lo ha dicho, pero ya estoy medio viejo y se me olvidan muchos nombres, muchas cosas. Y el otro día apareció. ¿Tú sabes cómo se llama el Víctor? Cristian. Él necesita llegar aquí y que usted cuando llegue vaya y lo abrace. Cuando vea a alguien que no ha venido, que venga por primera vez, vaya, bendígalo, dígale tú eres importante, porque nadie en el reino debe pasar desapercibido. Tiene que haber sido increíble ser amigo de Pablo.
Pero más extraordinario es saber que Cristo nos conoce por nuestro propio nombre, que nos puso un nombre antes de la fundación del mundo, que incluso tiene un nombre nuevo para nosotros, maravilloso, que dice Juan 10:3, yo llamo a mis ovejas por su nombre. Él te llama por tu nombre, Él nos conoce por nombre y apellido. Él nos conoce íntima y profundamente. Por eso hoy yo te quiero decir algo maravilloso. Entendamos esta real necesidad. Por último, hace 2010 más o menos fue, hace ya unos años, ¿cómo pasa el tiempo? 33 mineros quedaron atrapados en el norte, ¿se acuerda? Llegó el papelito, estamos bien, ¿cierto? Los 33. Pero después había que hacer todo un proceso para sacarlo. Y fue tanta el suspenso que había, fue tanto, que no solo los chilenos nos involucramos, todo el mundo se involucró. De hecho, estamos hablando de, me parece, ¿cómo se llama este caballero? Que es un teólogo top, John Piper, o sea, un tipo a nivel mundial. Y él tomó esta alusión, tomó este hecho para hablar de la reacción que nosotros tuvimos en cadena por esos 33 mineros. Y él decía, comenzaron a salir y cada vez que salía se hacía una fiesta. Pero no era ahí en la mina, era en cada casa. Era en todo el mundo. Estamos hablando, en Gringolandia también se estaba haciendo una fiesta, lo mismo que estábamos viviendo nosotros acá. Porque todos estábamos interesados en todos y cada uno de ellos. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos esa misma reacción con nuestro hermano? Pucha, mi hermano anda medio mal. Entonces cuando llegue, yo le voy a ir a abrazar. Y si el hermano anda bien, no lo vas a hacer. Muchas veces mostramos que estamos bien, pero andamos en el suelo. Por lo tanto, acuérdese de la reacción que hubo. Miren, hoy día se ha perdido ese feeling que había. Pero cuando yo tenía la edad de la Keren, adolescente, y venía el año nuevo era toda la noche, casa por casa, vecino por vecino, tomando colemono, bailoteando, los grandes, los chicos, los niños, reventando cohetes. Y era una cosa súper linda. ¿Y cuál era la reacción de alguien que te veía? ¡Feliz Año Nuevo! Y un abrazo así, pero a veces ni lo conocía. Y no había que estar con algunos grados alcohólicos encima para eso. Había una reacción alegre y nos unía el hecho de que era Año Nuevo. Bueno, iglesia, despierta, ama a tu hermano, interésate por tu hermano, ponte las pilas, Dios lo va a hacer. Amén. Damos gracias al Señor. Dios es bueno. Si quieres darle un aplauso al Señor, dele un aplauso al Señor.